Para este ejercicio, el ejercicio 2 de la clase, el enunciado dice, una cuerda que une dos bloques pasa por una polea exenta de rozamiento, que sería en este caso esta que está acá, o sea, no tiene, y sobre un tambor fijo como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento entre la cuerda y el tambor es de, y entre el bloque de 10 kilogramos y la pared es de 0,3. Determinar la máxima fuerza P para el cual no se produzca movimiento. Como ven, en este caso pide obtener el valor de máxima fuerza de fuerza incógnita para que exista o no se produzca el movimiento inminente. Obviamente, lo que vamos a plantear ahora es lo contrario. La fuerza P es la que estaría generando la tendencia de movimiento de todos los cuerpos del sistema. Pero como ven, tenemos dos cuerpos a analizar donde uno de esos cuerpos tiene otras dimensiones. Entonces, en ese caso tenemos que, para este cuerpo acá, plantear el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Y en este caso, como no tiene dimensiones, entonces vamos a plantear solamente el equilibrio de traslación. Nos dice que el valor de los coeficientes de rozamientos mu s igual a 0,3 y en el tambor también decía que era mu s igual a 0,3. Acá no hay ningún rozamiento. La idea es considerar el caso en donde esto esté a punto de moverse todo el sistema a una sola vez y que P sea máximo. Entonces tenemos que plantear esa condición. Y vamos a hacer el DCL para ir viendo cuál es la condición supuesta que vamos a plantear. Entonces voy a poner acá DCL 1, voy a poner la caja que es de 10 kilogramos, una fuerza de 100 newton. Obviamente esto tiene un peso que es 10 por 9,81. Que es 10 por 9,81. Esto genera un peso de 98,1 newton. Tengo la tensión, llamarle tensión 1, que para mí es incógnita, y aparece obviamente una fuerza normal, llamarle normal 1, y una fuerza de rozamiento 1. En este caso, ¿hacia dónde yo tengo que suponer que el sistema se va a mover? Analizando para este cuerpo, ¿hacia dónde existiría la tendencia de movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si yo genero hacia abajo, ¿qué estaría ocurriendo para mi sistema global? Si yo considero que este sistema se está moviendo hacia abajo, esto obviamente estaría estirando y esto estaría retrocediendo, ¿verdad? Porque esta fuerza P estaría obviamente generando la tendencia de sostener nada más. Entonces estaría haciendo diferente a la condición dada. Entonces voy a suponer que el sistema va a ir hacia arriba. El mayor de los mayores valores que puede ser, entonces, este sería el sentido de movimiento supuesto. Entonces, mi fuerza de rozamiento actuaría de manera contraria a esa condición supuesta. Ya tengo ahí mi sistema, puedo armar las ecuaciones de este sistema, donde en este caso sería sumatoria de fuerza en X igual a 0, tengo la normal igual a 100 newton, y ya es mi ecuación dada, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tengo la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 1 menos el peso igual a 0. Entonces sería mi ecuación 1, ecuación 2. No tengo más ninguna otra ecuación que plantear porque solamente puedo plantear ecuaciones de equilibrio de traslación. Ahora voy al DCL del segundo cuerpo. En este caso, el DCL 2. Tengo el cuerpo, tiene una ruedita acá, tiene un punto de apoyo acá. Esto otra vez tiene dimensiones.
0,2, 0,6. Entonces, este tiene una tensión acá. Esta dimensión me marca que es 0,6. Esto es 0,2. Esta dimensión es de 0,2 y esto vale 1. Y esto otra vez tiene un peso, sí, de 30 kilogramos que estaría aplicado más o menos por acá. El enunciado no nos dice que haya una fuerza de rozamiento, eh, por ende no vamos a considerar nada también. Hay un punto de contacto, este es un punto de un vínculo de segundo género, entonces aparecen fuerzas verticales, horizontales en el punto del vínculo, aparece una normal en este punto, ya tendría que aparecer una fuerza de rozamiento, aunque difícilmente esto tienda a trasladarse en esa dirección. Voy a colocarlo en marca, no va a importar después. Fuerza de rozamiento 2, normal 2. El peso es igual a 30 por 9,8. Entonces voy a borrar este, que va a ser 9,81. Entonces esto es 294,3 newton. Puedo plantear entonces las ecuaciones. Para este caso sí voy a tener tres ecuaciones. En este caso sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tengo tensión, llamarle a este tensión 2. Llamarle a este tensión 3. Menos tensión 3, menos, más fuerza de rozamiento 2, más la horizontal es igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tengo que vertical más o menos el peso más la normal 2 es igual a 0. Aparecen muchas más incógnitas. Y la tercera es la sumatoria de momento con respecto al punto de referencia. Ahora voy a llamarle este punto O. Es igual a 0. Se simplifica las dos vertical y horizontal, aparece solamente el peso y la normal que está aplicado acá, ya que la fuerza de rozamiento no generaría momento. Entonces sería tensión 3 por 0,6 menos peso por su punto de aplicación sería 1,2 dividido 2 menos 0,2 sería 0,4 el brazo de palanca, que sería la distancia a la cual estaría aplicado la fuerza de peso, que sería 0,4 metros. Y la normal, que generaría momento positivo, normal 2 por una distancia de 1 metro. Sería igual a 0. Las tres ecuaciones que puedo plantear. Otro DCL que pueda tener yo, el DCL de la polea o el tambor fijo, ¿verdad? Que en este caso sería la condición adicional. Entonces el tambor fijo estaría de esta manera, ¿verdad? De más o menos así, ¿verdad? La fuerza, la tensión en este punto es una tensión horizontal, DCL3, y esta sería la tensión 1 y esta sería la tensión 2. La pregunta sobre la distancia de la fuerza. La distancia horizontal que me marca acá es de 1,2 metros. Si es que vemos en el gráfico, no sé que yo vi mal, ¿verdad? Que sería 0,2 más 1 metro, o sea, 1,2 metros. La mitad de eso sería el punto de aplicación de la carga P, que sería el peso. Entonces, a partir del extremo, desde acá hasta acá, tendría que ser 0,6 para la aplicación del peso. Y como yo estoy haciendo referencia en torno a este punto, entonces le resto el 0,2 que está acá.
Entonces por eso es que me sale 0,4. La dimensión total de la caja es de 0, o sea, de 1,2. Bien. Entonces, en esta polea yo tengo la tensión 1, la tensión 2, por ende yo puedo definir también el ángulo de abrazamiento. En este caso, si la tensión es horizontal, el radio es vertical. Si la tensión es vertical, el radio es horizontal. Entonces, esto representa el ángulo beta, que puedo definirlo como 90 grados. O su equivalente, que es pi sobre 2. Ya tengo el ángulo en radianes, el valor del coeficiente de rozamiento estático ya también es dato para mí, que en el ejercicio me da como 0,3. Es decir, que yo esto tengo que igualar a 0,3. ¿Cuál de las dos tensiones es mayor? Y en este caso tengo que volver a indicar cuál es el sentido de movimiento supuesto. Entonces con eso yo condiciono de que tensión 2 sobre tensión 1 es igual a E a la mu S por beta. Mu, S y beta son valores conocidos para mí. Entonces, ahora yo puedo, ya teniendo todas las ecuaciones del ejercicio, plantear cuáles son las que yo voy a utilizar y cuáles son las que me van a servir. Acá tengo realmente ecuación 4, ecuación 5, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Tengo 6 ecuaciones para todo mi sistema. ¿Cuántas incógnitas tengo? Bien. T1 no conozco. Fuerza de rozamiento 1 tampoco conozco. El peso que está acá, además el peso 1 es conocido, eso no importa. Como ven, acá yo tengo fuerza de rozamiento 2, no conozco. Horizontal no conozco. Vertical no conozco. Tensión 3 no conozco. La normal 2 no conozco. Me faltó una ecuación, un DCL más, que el DCL 4, que en este caso sería el de la polea donde está actuando la fuerza P. Tendría que ser acá tensión 3 y acá tensión 2. Y esto sería igual al valor de la fuerza P. Entonces, tengo P, el valor de las fuerzas actuantes, y en este caso, determinar el valor de estas incógnitas. Tengo P es igual a tensión 2 más tensión 3. Entonces, tengo ya otra incógnita más, es la tensión 2, ¿verdad? Entonces, la tensión 2, una incógnita más y el valor de la fuerza P. En total, así rápido, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incógnitas en mi sistema. Yo tengo 6 ecuaciones más, la que requeriría de unas 3 ecuaciones condicionantes más para poder resolver el ejercicio. Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que nos dice el enunciado. El enunciado solamente nos da coeficiente de rozamiento entre la superficie de la pared, donde está actuando la fuerza de 10, o sea, el bloque de 10 kilogramos. O sea que no hay rozamiento realmente en donde está aplicado la rueda. Entonces, este valor de acá yo puedo simplificar para mi caso. Es decir, esto no hace falta que yo considere, por ende ya reduzco una incógnita. Bien. Creo que alguien escribió. Profe, una consulta. ¿Cómo habías elegido el sentido de ese rozamiento justamente que ahora eliminaste? Consideré, como había explicado cuando escribí esa fuerza de rozamiento, consideré nomás para que tengan en cuenta todas las fuerzas que puedan existir. Pero obviamente este cuerpo no tiende a moverse o desplazarse
de manera horizontal porque ya existe un vínculo que restringe ese movimiento. Entonces realmente no va a existir luego esa fuerza de rozamiento. Entonces eso yo puse más bien al pedo ahora porque no está como una condición que va a poder generarse. Y independientemente si la horizontal es cero, esa fuerza de rozamiento no va a aparecer porque la horizontal siempre va a estar anteponiéndose ante la fuerza de rozamiento. Aparte que es una ruedita también, ¿verdad? Entonces no hace falta esto, o sea, esto es un valor erróneo que yo pueda considerar en el ejercicio. Ese es el primer punto. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias, profe. Bien. Ahora reducimos un poco más el sistema. La ecuación condicionante que tenemos, la única ecuación condicionante que tenemos, es que la fuerza de rozamiento 1, que es máxima, tiene que ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento 1. Ecuación adicional. Entonces, en este caso nosotros tenemos que la fuerza de rozamiento máxima, que es mu s por la normal 1, tiene que ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento. Que obviamente voy a utilizar, la verdad, esta sería mi séptima ecuación. Pero igual sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones todavía. Es decir, yo tengo acá ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas y tengo solamente 7 ecuaciones. Ahora, el análisis principal que se tiene que hacer es para este cuerpo otra vez. En el otro cuerpo no hay ninguna otra condición. ¿Por qué en este cuerpo? Porque nosotros, cuando empezamos a estirar, en este caso tenemos el vuelco inminente o la rotación inminente. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo pierde contacto con respecto a la superficie en donde está el apoyo de primer género, que es esta superficie que está acá. Hay una pequeña rueda. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un punto en donde este elemento se despega de la superficie levemente, que el valor de la normal 2 es igual a 0. Entonces, no está completamente despegado, pero ya no existe una fuerza de contacto entre ellos que sea considerable para el ejercicio. Entonces, nuestra condición para este ejercicio es que la normal 2 sea igual a 0. Condición por despegue de la rueda del piso. Entonces, en mi ecuación de momento yo voy a tener que mi normal no va a tener valor, entonces esto va a ser algo que yo no voy a utilizar y solamente me va a quedar esta parte de acá para poder obtener. O sea, yo puedo obtener ya el valor de la tensión 3 porque ya tengo el peso 2, entonces eso ya es un valor conocido para mí. Ahí yo reduzco otra vez a tener solamente 7 incógnitas, porque la normal 2 ya no es incógnita para mí, entonces puedo obtener ya todos los demás elementos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora yo ya puedo resolver el ejercicio, porque ya tengo la cantidad de incógnitas, que para mi caso serían 7 incógnitas, y tener 7 ecuaciones. Después le voy a mostrar cuál es un punto de análisis que también tenemos que tener en cuenta, que es justamente la polea fija, o sea, la polea móvil, digo bien. En la polea móvil tenemos el caso de que las tensiones no pueden ser distintas, porque estaríamos trabajando en una condición de que la fuerza en un cable es distinta a la fuerza en el otro cable, pero acá no hay fricción. Entonces la condición tiene que ser que tensión 2 tiene que ser igual a la tensión 3. Eso es por ser una polea sin fricción. Eso en el enunciado ustedes van a encontrar que dice que es una polea lisa. O sea, pasa una cuerda que une dos bloques, pasa por una polea exenta de rozamiento y otra que es sobre el tambor fijo.
Profe, Sí, pero ahí no tendrías más ecuaciones que incógnitas. No está mal esa fuerza de exactamente. rozamiento que consideraste máximo. Sí, ahí por ejemplo mi ecuación adicional estaría haciendo algo para verificación, no para utilizar como una incógnita más. Entonces, realmente en vez de tener 7 incógnitas y 7 ecuaciones, tengo 6 incógnitas. O sea, esto al final queda otra vez rechazado y es tener 6 incógnitas y tener 6 ecuaciones. Entonces, esto no sería mi ecuación 7, sino que sería una ecuación de verificación. Utilizaría después de calcular todo el valor de la tensión, o sea, el valor de la fuerza de rozamiento, si es menor a la máxima, cumple, dejo ahí, ya está. Entonces, si no se cumple, entonces tengo que ver de replantear otra vez. Pero en este caso, por las condiciones, analizando todas las partes que tenemos en todo el ejercicio, porque ahí sí nosotros tenemos que ir viendo eh, caso a caso, si de repente aparece una condicionante externa, una condicionante impuesta por el ejercicio. Caso de la polea, que nosotros tenemos que no tiene fricción, entonces las tensiones tienen que ser iguales necesariamente. Si era una polea con fricción, vaya y pasa, ¿verdad? Porque en este caso iba a haber una relación que iba a permitir el cálculo entre ellos, pero en este caso ambas tienen que ser iguales. Entonces ahí tenemos un sistema de solamente 6 incógnitas y 6 ecuaciones, donde yo necesito calcular el valor de la fuerza P. Voy a ver a lo rápido que puedo calcular, que sería en este caso paso 1, calcular T3. Es decir, yo puedo calcular acá T3 es igual a peso 2, que era igual a, si mal no recuerdo, 294,3 por 0,4 sobre 0,6. Entonces, 294,3 por 0,4, 0,6. 196,2 newton. Ya tengo T3. ¿Dónde puedo usar T3? La horizontal y la vertical a mí no me interesan porque es un vínculo de segundo género. Yo voy a enfocarme directamente ya en la otra parte, ¿verdad? Ya en el análisis de la polea. Yo teóricamente puedo sacar acá P por esta condición, ¿verdad? Yo puedo decir ya que P es igual a 2 veces T3, que sea 2 por 196,2. Sería 392,4 newton. Pero obviamente ese valor de T2 que yo estoy asumiendo acá, tengo que llevar a mis demás ecuaciones y verificar que se estén cumpliendo las condiciones de equilibrio. Es decir, donde yo utilizo T2 en la polea fija. Entonces yo puedo tener acá el valor de T2, que es 300, pero 100 igual a T3, ¿verdad? 196,2 sobre T1 igual a E elevado 0,3 por beta, que es pi sobre 2. Entonces puedo obtener el valor de T1, 196,2 sobre 0,3 por pi sobre 2. T1 es 122,47 newton. Ya prácticamente es una relación en cadena nada más cuando tenemos todas las incógnitas y tenemos un valor conocido. Puedo llevarte uno para hacer las verificaciones correspondientes. T1 ya tengo como conocido que es 122,47 menos la fuerza de rozamiento 1 menos el peso, que era igual a 98,1 igual a 0. Puedo sacar la fuerza de rozamiento 1. En este caso sería entonces menos 98,1. La fuerza de rozamiento 1 es 24,37
Newton. Y ahora yo ya puedo calcular el valor de la fuerza de rozamiento máxima. Fuerza de rozamiento máxima es igual a mu s por normal 1, es decir, 0,3 por 100. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima es igual a 30 newton. Es mayor a la fuerza de rozamiento 1, que era igual a 24,37. Entonces, ¿cuál es mi condición? Verifica. Está todo ok. Se cumple la condición de equilibrio de rotación, porque esa es la condición que yo saqué al sacar T3. Se cumple el valor de traslación también, porque yo voy a sacar las incógnitas acá de horizontal y vertical del gráfico, o sea, de mis ecuaciones que están acá. Se cumple también la condición de equilibrio de traslación para el cuerpo de 10 kilogramos y la fuerza de rozamiento no se ve superada. Todas las aristas o todas las aristas de verificaciones posibles están realizadas. Entonces, el ejercicio, si yo cumplo con eso, ya prácticamente puedo decir que este es el valor máximo de fuerza P. Entonces, la idea es que, bueno, yo resolví esto me estira a llevar a calcular el valor de que sería el paso 2. Paso 2, calcular P y T2, ya que T2 en este caso ya sabemos que va a ser igual a 196,2 newton. Y con esto yo puedo después llevar al paso 3 que hice, en este caso es paso 3, calcular T1. Paso 4 sería en este caso calcular la fuerza de rozamiento paso 4, calcular fuerza de rozamiento 1 y el paso 5 verificar fuerza de rozamiento 1, pero me dice que tendrá también pizarra, con su valor máximo. Que en este caso vemos que verifica, entonces ya podemos decir cuál es el valor de la fuerza P máxima a ser aplicado por el sistema. Como ven, yo puedo tener muchas incógnitas, pero no necesariamente todas esas incógnitas van a ser utilizadas para el ejercicio. Siempre hay que tener en cuenta todo lo que nosotros vemos del tema de las condiciones de apoyo y demás cosas. Fuerza de rozamiento máxima. Y de esa manera yo saco todos los valores posibles. ¿Se entiende? Es un poco... Sí. Profe, no me quedó muy claro por qué la fuerza de rozamiento 1 es menor a la fuerza de rozamiento máxima, siendo que el cuerpo ya está en movimiento inminente. El cuerpo de 10 kilogramos no está en movimiento inminente. El que está en movimiento inminente o vuelco inminente es el cuerpo sería en este caso de 30 kilogramos. Ahora, ¿por qué no está en movimiento inminente? Nosotros no condicionamos a que sea un movimiento inminente. Si era un movimiento inminente, teníamos que haber usado esta condición, de que la fuerza de rozamiento sea igual a mu s por normal 1. Pero como le expliqué, yo iba a plantear eso, o podía plantear esa condición, iba a sacar la tensión T1, con eso iba a sacar la tensión T2, y iba a llegar a la condición de que mi tensión T2 tendría que ser igual a mi tensión T3, ¿verdad? Haciendo el sentido inverso de cálculo. Y va a condicionar con que la fuerza de rozamiento 1 es máxima, con la fuerza de rozamiento ya conocida, porque la normal ya es conocida para mí, entonces el valor de T1 iba a salir un cierto valor. Ese valor de T1 me iba a permitir a mí calcular el valor de T2,
por esta condición de la polea fija. Con ese valor de T2 yo podía calcular T3 porque tendrían que ser iguales. Eso sí es muy importante que consideren, ¿verdad? Porque no tiene fricción, tendrían que ser iguales. Al tener T3, la última ecuación que me queda es la ecuación que nosotros condicionamos, que es esta. Y ahí le va a salir una incoherencia, a no ser que consideren que existe el valor de la normal. Pero al existir el valor de la normal 2, nosotros no estamos haciendo el supuesto de que el sistema está a punto de levantarse. Entonces, en ese caso, ¿qué hubiera ocurrido? Iba a salir una normal con condición de estar todavía en contacto con el suelo. Que también puede ser una opción, ¿verdad? Tendrían que verificar nomás si es que da o no un valor de fuerza P mayor. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ustedes harían? Calcularían un valor de tensión T1 así mismo. Para esta condición ocurriría de que para la fuerza que nosotros calculamos, el bloque 2 o el bloque de DCL2 está volcando antes de que el cuerpo 1 empiece a deslizar. Y si yo supongo de que el sistema empieza a deslizar antes del vuelco, o sea, desliza y empieza a realizar la cadena de solución, voy a encontrar que el cuerpo ya está realmente volcando. Es decir, ya existe un valor de vuelco previo ya sobre el sistema. Que en mi caso, para verificar sería considerar la tensión, la fuerza de rozamiento máxima, calcular T1, calcular T2, calcular T3, y ese valor de T3 ustedes van a encontrar que va a salir mucho mayor a este valor de T3 que calculamos ahora. Entonces, eso quiere decir que el sistema ya generó un vuelco para el cuerpo 2, entonces ya no está ya en equilibrio, ya no puedo yo hacer ese análisis, yo tendría que descartar ese análisis debido a que el sistema obviamente ya pasó de un estado de equilibrio de rotación a un estado donde ya prácticamente volcó. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Entonces, profe, lo correcto sería plantear de ambas maneras para ver cuál sale mayor, ¿verdad? Así O sea, mismo. ok. Pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Como le digo, ¿qué pasa en el caso de que la tensión 3 para el segundo planteamiento me salga mayor al que yo estoy considerando acá? Le va a salir a usted un valor de T3 mucho mayor, o le sale, por ejemplo, mucho menor, pero si la normal le hubiese, o sea, consideran la normal como incógnita, sería en este caso plantear las siguientes ecuaciones. Comenzarían con el paso 1, sería fuerza de rozamiento 1 es igual a mu s por la normal 1. Calculando. El paso 2 es calcular T1, que era en este caso la ecuación que teníamos acá, que era T1 menos fuerza de rozamiento 1 menos el peso 1 es igual a 0. Sacan ustedes, calculan T1. Siguiente ecuación o siguiente paso. Paso 2, paso 3. Sería en este caso T2 sobre T1 igual a E a la mu S por beta. El valor de beta y mu S tampoco cambian. Calcular T2. Paso 4. Ustedes van a T2 igual a T3. Sería en este caso calcular T3. Y el paso 5 sería ya prácticamente un paso de verificación porque prácticamente todos los elementos ya tienen. Acá ya ustedes pueden sacar P, que sería 2 veces T2. Pero en el paso 5 sería la última ecuación que ustedes tienen disponible, que es T3 por 0,6 menos P1 por 0,4, perdón, P2 por 0,4, y acá tendría que aparecer la normal 2 por 1 metro, igual a 0. Y acá lo que tendrían que hacer, ya que tienen T3, ya tienen P2, es calcular N2. Y acá el análisis es, si N2
es mayor a 0, o sea, es positivo, entonces la condición también es correcta, ¿verdad? Aunque eso obviamente no va a pasar seguramente, ¿verdad? Le va a salir negativo. Entonces, si sale positivo, quiere decir que el sistema del cuerpo 2 está todavía en contacto con el suelo, no hay vuelco inminente, deslizamiento o movimiento inminente de traslación no existe, entonces el sistema está ok. Entonces, sería esta entonces la respuesta correcta. Pero si sale una normal 2 menor a 0, o sea, negativo, nosotros no podemos tener una normal 2 negativa porque sería una polea realmente al final, no un bloque de apoyo nada más. Entonces, en este caso nosotros descartamos esta suposición. Es decir, todo este planteamiento no corresponde. En nuestro caso, ¿cuál fue el planteamiento que hicimos? Como le dije, ¿verdad? El planteamiento que tendrían que hacer era el paso 1, era tensión 3 por 0,6 menos P2 por 0,4 igual a 0 y calcular T3. Paso 2, teníamos que T2 es igual a T3, calculan T2. También ya puedes sacar P, que es 2 veces T3, ¿verdad? Ya es el resultado, pero tenemos que hacer las verificaciones. El paso 3, en este caso sería T2 sobre T1 igual a E a la mu S por beta. Y lo que hacen es calcular T1. Paso 4, en este caso T1 menos fuerza de rozamiento 1 menos P1 igual a 0. Y lo que hacen es calcular FR1, fuerza de rozamiento 1. Y el paso 5 es otra vez un paso de verificación para ustedes. Siempre en todo rozamiento, cuando nosotros ya tenemos todas las incógnitas, siempre utilizamos la última como verificación. Sería en este caso que fuerza de rozamiento 1 sea menor o igual a mu S por normal, a la fuerza de rozamiento máxima. Entonces esto sería ya solamente de verificación. Entonces lo que van a hacer es calcular fuerza de rozamiento máxima, mu S por normal, y comparar. Y acá es, si mu S por normal 1 es mayor a fuerza de rozamiento 1 o mayor o igual a fuerza de rozamiento 1, sería ok. Una condición aceptada porque obviamente todas las aristas fueron verificadas. Y si ocurre lo contrario, si no hubiese ocurrido lo contrario, no corresponde o obviamente no es la solución correcta. Descartamos acá mismo esta suposición. ¿Se entiende? Es prácticamente el mismo planteamiento, la misma secuencia, pero en este caso invertido. Depende de dónde nosotros arrancamos para ir obteniendo los valores de las incógnitas. Pero según yo tengo entendido, es este el medio de la solución correcta. Y si plantean esta condición de acá, van a encontrar que la normal le va a salir negativa. Para mí, con que ustedes resuelvan una sola vez y ya les salen todas las verificaciones correspondientes de todas las aristas posibles, entonces en ese caso ya es esa la solución correcta. No hay dos soluciones correctas generalmente en estática, siempre hay una solución correcta. Entonces, si yo verifiqué todo esto y me salió todo ok, entonces esa ya es la respuesta que yo puedo dar. Si hubiese planteado esta como mi solución 1,
Entonces, en ese caso, quería decir que tendría que plantear la otra condición. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra consulta o duda? Profe, pero normalmente siempre, o sea, en los casos de tensiones suele ocurrir luego el vuelco primero, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el vuelco suele ser el condicionante para la mayoría de los casos, ¿verdad? Entre Sí, sí. desplazamiento, a no ser que sea un cuerpo muy pesado, ¿verdad? Y sea un cuerpo tipo muy chato, pero muy pesado, entonces el vuelco suele ser el condicionante luego. Entonces, en este caso lo que ocurre es como el cuerpo no es tan pesado, tiene 30 kilos más, ¿verdad? Entonces la fuerza obviamente puede ser muy grande. Ocurre de que el vuelco es la tendencia de movimiento entre todos los movimientos posibles. Y la fuerza de rozamiento también, o sea, el coeficiente de rozamiento también del sistema es muy grande, ¿verdad? 0,3 es luego el mu s. Entonces, corresponde a que realmente el cuerpo tiende a volcar primero antes de deslizar el cuerpo de abajo. Como le digo, eso con la práctica ustedes en el razonamiento pueden ir planteando siempre esas condiciones, ¿verdad? Y después ir viendo según cada caso, ¿verdad? Si el coeficiente de rozamiento es muy bajo, quiere decir que la fuerza de rozamiento máxima va a ser muy baja. Independientemente si la normal es grande, la fuerza de rozamiento máxima puede ser muy baja, entonces pueden plantear en ese caso que la condición que va a generar un movimiento inminente sea el de desplazamiento o traslación. Pero si tienen un cuerpo muy alto, muy largo, cosas así, entonces directamente plantearon la suposición de que el vuelco es el que está generando la condición de desequilibrio inminente. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay consulta, entonces dejo hasta acá la grabación de la